Un saludo, profesora. Mi nombre es Cristian Camilo Alzate Duque, eh, estudiante de Ingeniería Informática, alumno de Diseño de Bases de Datos, con usted. Esta es la sustentación video para la actividad número 1, ¿vale? Entonces, acá se necesita desarrollar una base de datos para un sistema de préstamos de libros en una biblioteca. Este sistema permitirá a los usuarios reservar libros, realizar préstamos y devoluciones y gestionar multas en caso de retraso en la devolución. Aquí están algunas premisas a considerar. Libros. Contendrá información detallada sobre cada libro en la biblioteca, incluyendo título, autor, género editorial, año de publicación y número de páginas. Mantendrá un registro de los usuarios de la biblioteca, incluyendo su nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. Registrará los préstamos de libros a los socios con detalle como la fecha de préstamo y la fecha de devolución prevista. Gestionará las multas de impuestas a los socios en caso de retraso en la devolución del libro, registrando el monto y el estado de la multa pagada o pendiente. Permitirá a los socios reservar libros que no estén disponibles en el momento, registrando la fecha de reserva y la disponibilidad del libro. El sistema proporcionará una interfaz de usuario intuitiva para que los usuarios puedan realizar la búsqueda del libro, reservarlo, realizar préstamos y gestionar sus préstamos y multas. Además, ofrecerá funcionalidades de inventario de libros, registrar negocios y administrar multas. El sistema garantizará un seguimiento preciso de los libros prestados, las fechas de devolución y las multas asociadas, mejorando así la eficiencia y la experiencia de los usuarios de la biblioteca. Listo. Modelo entidad-relación y modelo entidad-relación según la notación Chen. Entonces, en el modelo, entonces tenemos la siguiente entidad, es uno que son los libros, ¿cierto? Tiene en los atributos, tiene el ID del libro, que es un ID que vamos a tener, que le damos único para cada libro, que es la primary key. Vamos a tener el título del libro, el autor del libro, el género del libro, la editorial, el año en que se publicó, el número de páginas, y además de eso va a tener una disponibilidad, ¿cierto? El estado de la disponibilidad para gestionar el tema de las reservas. La entidad del libro representa cada libro en la biblioteca, tiene atributos como título, autor, género. Socio. Tenemos en los atributos el ID del socio, que es un primary key, único, nombre, dirección, correo electrónico y teléfono. La entidad socio va a representar a los usuarios de la biblioteca, o sea, los clientes. Contiene información como el nombre, la dirección y el contacto. Préstamo, la tabla donde vamos a tener los préstamos, que es como nuestra tabla transaccional, ¿cierto? Entonces nosotros en los atributos vamos a tener el ID de préstamo, que es primary key, es único y es el ID de ese préstamo que se está dando en ese momento. El ID del socio es una foreign key porque ese ID de socio que vamos a ingresar en la tabla de préstamo debe existir en la tabla de socios. Y lo mismo pasa con el ID del libro. El ID del libro es una foreign key con la tabla de libros y ese ID del libro debe existir en la tabla de libros. La fecha del préstamo, la fecha de evolución prevista. La entidad préstamo registrará los préstamos de los libros a los socios con detalles como la fecha de préstamo y la fecha de evolución prevista. Vamos a tener las multas donde vamos a tener un ID de multa, el ID del socio que estamos multando, el monto y el estado para controlar si ya fue pagada o si todavía se debe. La multa gestiona las multas impuestas a los socios en caso de retraso en la devolución de libros. Se registra el monto y el estado de la multa, si es pagada o si es pendiente. Y las reservas tenemos el atributo, que es el ID de la reserva, el ID del socio y el ID del libro. El ID de la reserva es la primary key, ID único para esa tabla. El ID de socio es una foreign key con la tabla de socios porque el socio debe existir. El ID del libro es otra foreign key igualmente que la anterior, pero con la tabla de libros porque debe existir en la tabla de libros. Tenemos la fecha de reserva y la disponibilidad del libro. La entidad reserva permite a los socios reservar libros que no estén disponibles en el momento, registrando la fecha de reserva y la disponibilidad del libro. ¿Vale? Relaciones. Préstamo y socio, que era lo que veníamos hablando. El préstamo y socio van a estar relacionados, igual que el préstamo y el libro.
la multa y el socio, reserva y socio, la reserva y el libro. ¿Por qué? Porque yo necesito que en esa tabla ya exista ese dato, ¿cierto? Antes de ejemplo. Para yo ingresar un préstamo debe existir el socio y debe existir el libro. Para yo ingresar una multa, lo mismo. Para ingresar una reserva, el socio tiene que existir y el libro también tiene que existir. Vale. Entonces, según eso, las tablas con las que nosotros vamos a trabajar o las tablas que nosotros vamos a crear son la tabla de libros, que tiene los campos de ID libro, título, autor, género, editorial, año de publicación, número de páginas, disponibilidad, con cada uno su tipo de dato y me marca si es una clave primaria, ¿cierto? Lo mismo para los socios, donde tengo el ID socio, el nombre, la dirección, el correo electrónico y el teléfono. Y esta es mi primary key. Préstamos, que son el ID del préstamo, el ID de socio, el ID del libro, fecha de préstamo y la fecha de evolución. Es decir, esta es mi primary key de esta tabla único, pero estas dos son foreign key de las dos tablas anteriores. Y lo mismo pasa en multas, que el socio debe existir, y en reservas. Estas son, digamos, las 5 tablas que vamos a usar para trabajar. ¿Cómo vamos a crear esas 5 tablas? Acá tenemos las sentencias que nos crean esas tablas. El create para la tabla de libros con cada uno de sus campos, tipo de dato, y les decimos que estos no deben ser null, ¿cierto? Este key identity es para que me lo vaya aumentando de a uno, empezando desde 1, para crear IDs únicos dentro de esa tabla. Yo estoy trabajando sobre SQL Server. Esto es para crear la tabla de los socios, creamos la tabla de los préstamos, la tabla de las multas y la tabla de las reservas. Con eso tendríamos nosotros creadas nuestras reservas, en nuestras tablas, todas nuestras tablas, ahí digamos que ya con eso estarían creadas, como se puede ver acá. En las tablas están libros, multas, préstamos, reservas y socios. Nuestras 5 tablas ya las tengo creadas. Vale, ahora, para yo poder gestionar los préstamos, para yo poder gestionar las multas, para yo poder gestionar la reserva, entonces yo creo unos procedimientos almacenados. Este primer procedimiento almacenado me inserta el préstamo, tiene unos datos de entrada que se le deben entregar al ejecutar, él valida cuál es el estado del libro, si está en 0, saca un mensaje, dice que no está disponible y finaliza. Si es 1, lo inserta en la tabla de préstamos para que quede el préstamo registrado y además de eso me actualiza el estado del libro para que ya quede en estado reservado y me informa que el préstamo quedó registrado exitosamente. Tenemos uno, que es para insertar las multas, crear las multas, ¿cierto? Me pide el ID del socio y los días de retraso. Acá asumimos una tarifa por día de 5.000 pesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace él? Calcula según los días de retraso cuál es el total de la multa y lo inserta en la tabla de multas. A lo último informa la inserción de la multa con los días de retraso que ocasionó. Y para las reservas, entonces tenemos esta de reserva, lo que hace es validar la disponibilidad del libro, valida que el libro esté disponible. Si no está disponible, dice que no está disponible para la reserva, y de estarlo, entonces hace el insert en la tabla de reservas y le actualiza el estado porque el libro ya quedó reservado y no está disponible. Vale, entonces ahí teníamos pues como la funcionalidad. Debemos de hacer como una inserción de datos, entonces yo estoy haciendo una inserción de estos libros y de estos socios para poder tener datos. Entonces ahí lo podríamos ver de la siguiente forma. Estos son los socios que yo inserté y estos son los libros que yo inserté para poder hacer, digamos, las pruebas. Ahorita estoy realizando pruebas, entonces tenemos un préstamo, pero entonces vamos a hacer un préstamo para otro socio de otro libro, ¿cierto? Traigo los datos, ejecuto el SP
y si voy a préstamos, él ya me registró otro préstamo, ¿cierto? Con los datos que le entregamos acá arriba. Vale. También se pueden hacer reservas. Entonces vamos a hacer una reserva del ID socio 3 para el libro 4 con fecha de reserva del día de mañana. Vale. Listo. Reserva realizada exitosamente. Si vamos a reservas, mire que acá está la reserva que nosotros acabamos de realizar. Y al insertar multas, yo le puedo decir que me inserte una multa al socio 2 porque tiene 2 días de retraso. Entonces debería de generar una multa por 10.000 pesos porque asumimos que por día se cobran 5.000 pesos. Entonces debo tener una multa al ID 2 por 10.000 pesos que está pendiente porque no se ha pagado. Básicamente esta es la base de datos que nosotros hemos como creado, que se trabajó. Esta es la sustentación y se van a entregar todos los archivos, las sentencias usadas, los inserts que usamos, los SIPs, el archivo Excel con las tablas y el Word con todo el diseño que se realizó. Muchas gracias por la atención.